¿Qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen de algunas de las informaciones más destacadas de esta semana. Antes de comenzar, quisiera darles las gracias por los comentarios y por las sugerencias después de la publicación del primer video la semana pasada y hacer una pequeña aclaración a raíz de algunas dudas que surgieron. Para los que preguntaron, este es un proyecto de índole personal, es decir, no tiene ningún tipo de relación con DW Deutsche Welle, pero claro que sigo trabajando en Deutsche Welle y por supuesto que nos seguiremos viendo también en las pantallas del canal internacional. La idea es simplemente conectarme también con ustedes por esta vía. Así que vamos de una vez a las noticias, las informaciones que quisiera destacar esta semana, la semana 19 de este año 2020. Podríamos comenzar con lo que yo llamaría los nuevos focos de contagio del coronavirus. Brasil y Rusia particularmente los vamos a analizar. Después vamos a hablar de los rescates y el endeudamiento, el gran debate sobre cómo abordar la parte económica de esta pandemia. La noticia de la incursión en Venezuela, toda una trama que ha reavivado el conflicto político en ese país. Y finalmente el escándalo de espionaje en Colombia, que aunque se dio en realidad la semana pasada, pues ha tenido muchas repercusiones esta semana y no quería dejar de comentarla. Bien, la primera noticia que quisiera comentarles es el desarrollo, el surgimiento de nuevos focos del coronavirus o de nuevos epicentros de la pandemia, como suele llamárseles también. Por aparte del caso de Estados Unidos, que me parece que les ha quedado ya claro a todos, pues hemos visto esta semana noticias bastante alarmantes de Brasil y de Rusia. En el caso de Brasil, pues las cifras de muertes llegaron ya a superar, por ejemplo, las 614, como informa aquí Infobae, el pasado 6 de mayo. Eso quiere decir que estamos llegando ya a números que nos recuerdan, por ejemplo, lo que habíamos visto en Italia o en España, aunque por supuesto que la población de Brasil es mucho mayor. Pero más que las cifras de contagios o de muertes, en realidad las noticias que se generan a raíz del colapso de los sistemas de salud y de las voces de alarma que se escuchan en diferentes partes del país, eso es lo que ha llamado más la atención. En la zona de la Amazonía principalmente se está hablando de una situación particularmente preocupante. Vimos un llamado, un SOS, como lo titula aquí el país, no solamente en Brasil, sino también en las comunidades amazónicas de Colombia y de Perú. Estas comunidades tienden a ser mucho más frágiles, no solamente desde el punto de vista social, están alejadas de muchos de los centros de salud. Se dice, según la opinión de algunos expertos médicos, que tienen también un sistema inmunológico que no está acostumbrado al tipo de enfermedades que están acostumbradas las personas que viven en zonas urbanas, y esto ha generado una doble desventaja porque estas comunidades están ya de por sí desprotegidas de los sistemas de seguridad social y desprotegidas de muchos ataques de índole también económica y de algunos de los terratenientes o de las empresas que explotan las regiones amazónicas, y ahora tienen además que lidiar con esta pandemia. Pero no solamente en las zonas rurales. En Manaos, el alcalde de una de las ciudades principales de la Amazonía de Brasil lanzó también una voz de alerta, un llamado de auxilio, por ejemplo, a Greta Thunberg, a la comunidad internacional, al gobierno de Francia, para que les ayuden a lidiar con la pandemia. Allí el personal médico no tiene capacidad ya de atender a los pacientes y lleva desde febrero sin cobrar su sueldo, de manera que se está viendo realmente el colapso ahí de un sistema de salud muy claramente que debería ser atendido por el gobierno, pero recordemos que Brasil ha estado en el foco de las críticas por prácticamente ignorar la gravedad de esta pandemia, por lo menos a nivel del gobierno federal. En el caso de Rusia, vimos, aquí lo titulaba la FM, casi 10.000 contagiados en tan solo 24 horas durante esta semana. Esto nos indica que pues, la pandemia se está esparciendo a un ritmo muy acelerado, pero quizá más preocupante que, como les decía, las cifras de contagios en realidad son las noticias que se han generado al margen. En este caso, aunque la noticia suena casi que como una especulación, aquí titulaba el periódico que ha habido 3 sanitarios, personal médico ruso, que se han tirado misteriosamente por la ventana en pocos días. Una noticia que efectivamente ha circulado ya en varias ocasiones. Algunos de estos médicos se habían quejado ya de que los estaban obligando a trabajar a pesar de estar ellos mismos contagiados ya con el coronavirus. Esto hace surgir la pregunta de cómo se está lidiando en Rusia con la pandemia, y hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante también, y es que en Rusia el gobierno implementó una disposición de que cualquier persona que esparza informaciones falsas sobre el coronavirus puede afrontar penas de prisión. Así que hay también una discusión sobre qué tan libre sería, por ejemplo, un médico para quejarse de un problema en relación con el coronavirus, si se le puede catalogar en principio como una información falsa y podría entonces ir a dar a prisión. Así que son dos países que por diferentes motivos se puede seguir muy de cerca en el desarrollo de esta pandemia.
Bueno, el otro gran tema que ha sido punto de discordia aquí en Europa, sobre todo conforme los países poco a poco van levantando las medidas de confinamiento, es qué va a pasar con el rescate de las empresas. Lo único que está claro es que no hay suficiente dinero para todos. Entonces, la gran pregunta es cómo se da prioridad y bajo qué condiciones se otorgan estas ayudas estatales. Hemos visto ya algunas de las grandes compañías como Air France, KLM de Francia y Países Bajos que van a recibir ya confirmado ayudas estatales por miles de millones de euros. La aerolínea Lufthansa aquí en Alemania está negociando 9.000 millones de euros en ayudas. Entonces la pregunta que muchos se hacen es cómo se da prioridad a las compañías. Se da prioridad, por ejemplo, a las empresas grandes que sabemos que emplean a miles de personas y que dependen de esta empresa, o se prioriza a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, que requieren las ayudas estatales más que las grandes compañías. Y el otro tema es bajo qué condiciones. Se obliga, por ejemplo, a que las empresas cuando reciban una ayuda estatal de alguna forma cumplan, por ejemplo, con un objetivo ambiental. Se otorga ayudas a compañías que se sabe que han utilizado trucos para pagar menos impuestos en los últimos años, por ejemplo. Esto es todo un campo de minas político para los gobernantes porque saben que podría generar que un país que tal vez ha manejado muy bien la pandemia desde un punto de vista político haga ahora un muy mal manejo económico de las consecuencias de la pandemia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido salió ya a decir, por ejemplo, así lo titulaba La Jornada, que ni sueñen con que van a contraer deuda para apuntalar la economía. Aunque no estaba hablando necesariamente de rescates directamente, el tema del endeudamiento de los países es un tema muy interesante que va no solamente a dar de qué hablar, sino también probablemente de alguna forma cambiar la forma en la que se ha observado, en la que se ha evaluado el desempeño económico de los países. Cuando hablamos de deuda específicamente, todos sabemos, y esa es la razón por la que también quizá lo dice el presidente de México, que la deuda, un alto endeudamiento usualmente es sinónimo de problemas económicos para un país. Pero si vemos algunos de los datos, podemos constatar que el endeudamiento por sí solo como endeudamiento no necesariamente implica una crisis económica. Si vemos los casos de Argentina y de Grecia, por ejemplo, donde en Argentina en el año 2019 el endeudamiento era un 97,7% del Producto Interno Bruto, es decir, del valor de todos los bienes y servicios que produce el país en un año. En Grecia, por ejemplo, ese valor era del 109,4% de endeudamiento en el año 2008. Tanto en Argentina como en Grecia hablábamos de la enorme crisis de deuda, de qué iba a pasar, de que Grecia se iba a traer abajo la zona euro, de que Argentina iba a desatar una crisis económica como la que se dio en el año 2001. Pero si vemos el caso de Japón, por ejemplo, ahora se proyecta que para el año 2020 el endeudamiento de Japón va a estar en un 250% de su Producto Interno Bruto. Y nadie está hablando en estos momentos de una crisis terrible en Japón ni de que Japón se va a traer abajo la economía asiática. Entonces, esto simplemente se debe a, por supuesto, un montón de factores económicos en los que no vamos a entrar ahora, pero es importante destacar que muy probablemente conforme haya un mayor endeudamiento y las condiciones para ese endeudamiento vayan a relajarse para apoyar a los estados en esta pandemia, probablemente todos los países van a tener que endeudarse más de una manera u otra y no necesariamente eso implica que vayan a caer en una crisis económica o que la gente vaya a pasar hambre o que vaya a haber una superinflación como se está viendo en el caso de Japón, que lleva lastrando esa deuda, pagando eso sí cada vez sus compromisos por más de 20 años. Bueno, la tercera noticia que quería comentarles es la Operación Gedeón, la famosa ya Operación Gedeón, una incursión fallida, así como lo titula aquí Aristegui Noticias, la fallida incursión armada en Venezuela. Esta noticia comenzó cuando el domingo de la semana pasada el gobierno de Nicolás Maduro dio a conocer que había logrado arrestar a varios sujetos y frustrar una incursión armada en territorio venezolano con dos lanchas que provenían de territorio colombiano. Una noticia que de buenas a primeras, cuando se escucha, es un poco difícil de digerir, si se quiere, porque el gobierno de Nicolás Maduro y también el lado de Juan Guaidó, los dos en muchas ocasiones han perdido credibilidad por anunciar todo tipo de ataques, de planes para derrocarlos, para matarlos, para secuestrarlos, pero conforme se fueron dando a conocer más detalles de esta operación, efectivamente parece que uno de los estrategas de Juan Guaidó había estado en negociaciones y había ya dado los primeros pasos, incluyendo un pago preliminar de $50,000 para contratar a una compañía estadounidense llamada Silver Corp, una compañía de seguridad que tiene a personal altamente capacitado, algunos miembros de fuerzas de seguridad oficiales de Estados Unidos,
para realizar una incursión armada en Venezuela. Tanto el estratega Juan Guaidó como los que están encargados o estaban encargados de esta operación aseguran que la idea era entregar a las autoridades estadounidenses a algunas personas que están siendo buscadas por narcotráfico en territorio venezolano. El gobierno de Nicolás Maduro salió a decir muy rápidamente, como vemos aquí en Telesur, que en realidad este era un esquema o un plan que efectivamente tenía como fin atentar directamente contra Nicolás Maduro y acabar con su gobierno. La noticia es tan difícil de creer y tan compleja en cuanto a las tramas y quién pagó a quién y quién firmó qué contrato. Juan Guaidó parece que conocía el contrato pero nunca lo firmó. Es bastante difícil de justificar en cualquier caso. También es muy difícil imaginarse cómo alguien pretende realizar un golpe de Estado con 2 lanchas, con un par de personas armadas a bordo. Entonces, esta noticia ha dado muchísimo de qué hablar, no solamente por su naturaleza tan extraña, sino sobre todo por las consecuencias, eso sí, que pueda llegar a tener. Por un lado, en qué papel queda Juan Guaidó como líder opositor, él mismo diría presidente real o legítimo de Venezuela, planificando una intervención de este tipo si es que estuvo involucrado. Y la otra gran pregunta es qué represalias puede tomar ahora el gobierno de Nicolás Maduro, que definitivamente tiene un respaldo, en este caso muy claro, incluyendo declaraciones en video de algunos de los que estaban participando en esta misión, para volver a ratificar y a decir que hay intenciones muy claras de realizar un golpe de Estado en Venezuela con el apoyo de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump dijo muy rápidamente que esto es una campaña de desinformación, que no es cierto nada de lo que está ocurriendo, pero en este caso las evidencias que hasta ahora se han dado a conocer y algunas de las declaraciones, eso es lo sorpresivo, efectivamente ratifican que había por lo menos algún tipo de plan para realizar una operación en territorio venezolano. Bien, y por último, pero no por ello menos importante, el escándalo de espionaje más reciente que ha estremecido en realidad a la sociedad de Colombia, pero que también ha trascendido fronteras, una más de las llamadas chuzadas, algo que no es ajeno a la sociedad colombiana. Esta semana hubo todavía muchas repercusiones de este escándalo, se citó al comandante de las Fuerzas Armadas, así como lo titula aquí El Nuevo Siglo, por parte de la Fiscalía de Colombia, simplemente para saber qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido. Esto se deriva de una investigación y de revelaciones de la revista Semana, quizá el medio de mayor reconocimiento en Colombia, que destapó el escándalo de lo que ellos llaman las carpetas secretas. Se trata de una investigación y de una misión de espionaje a gran escala a lo interno del gobierno y del ejército colombiano para recopilar información de todo tipo de periodistas nacionales y extranjeros. Y lo que más indigna en este caso no solamente es el hecho mismo de que se realiza espionaje a periodistas en su trabajo, sino sobre todo el tipo de informaciones que se estaban recopilando, el nivel de detalle. Incluía, por ejemplo, amistades de infancia, lugares a los que acuden en centros de votación, todo tipo de informaciones, lógicamente, sobre el trabajo que realizan. Y además el espectro se amplió no solamente a periodistas, sino también a opositores, a líderes sociales y a personas que podrían considerarse tienen un pensamiento contrario al pensamiento del gobierno. Esto destapa lógicamente un escándalo profundo en Colombia, un país que está acostumbrado, como les decía, a este tipo de situaciones o a este tipo de escándalos, no solamente por el hecho de que se haya realizado en sí, sino también porque utilizó aparentemente recursos que el gobierno de Estados Unidos pone a disposición de Colombia para combatir el narcotráfico y para combatir la criminalidad del país. Lógicamente tiene una consecuencia adicional y es la percepción que se puede tener, no solamente de la libertad de prensa y del peligro que hay ejerciendo la profesión periodística en ese país, sino también la democracia colombiana en general, que como sabemos constantemente es cuestionada internacionalmente y que ahora con este tipo de escándalos, si es que recibieron efectivamente el aval del gobierno, como uno asumiría, pues podría generar muchísimos conflictos políticos también a escala internacional, de manera que también es algo que vale la pena seguir para ver qué tipo de consecuencias puede acarrear.
Bien, y con ello llegamos al final de este repaso semanal. Muchas gracias por haber permanecido allí. Si es que llegan hasta este punto, compártanlo, comenten qué les pareció y nos vemos ojalá la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.